En sus inicios europeos, pasando por América del Norte e Hispanoamérica, el curador siempre tuvo una tarea importante: vigilar, es decir, cumplir con las máximas de restauración y conservación, manteniendo el orden ideológico fundado en las instituciones moderno-ilustradas. Este oficio, originalmente asociado a la vigilancia en la procuraduría legal y sacramental, la botánica y la ciencia naturalista de la Ilustración, evolucionó a partir de los gabinetes de curiosidades del coleccionismo cortesano, imperial y finalmente burgués. David Balzer muestra cómo el procurador romano encarnaba labores propias en la administración y vigilancia de aquellos considerados como lunáticos en el Imperio Romano, papel que jugó Poncio Pilatos al hacer cumplir la ley en contra de Jesús de Nazaret. Casualmente esta era la concepción que se tenía en los siglos XVI y XVII en Hispanoamérica, vinculada a la medicina, es decir, la función del hospital en relación a la concepción de enfermedad, más allá del cómo se determina luego por la ciencia, será percibida como un desajuste corporal, refiriéndose a una dolencia espiritual producto del pecado. El Jesús histórico fue crucificado por revelar las injusticias escondidas en la ley, utilizada como arma en lugar de promover la justicia y el perdón. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, dice Jesús. Esto es similar al ama a tu prójimo como a ti mismo, preceptos que presuponen dialécticamente la regla semita destacada por Pablo de Tarso como la más importante de los mandamientos: el no codiciarás. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con ese rol? Pues mucho vamos a ver. El curador tradicional, el asalariado, en instituciones del arte hoy en día, sigue siendo custodio del relato oficial, ajustándose a los tonos y colores ideológicos que mejor convengan. En la actualidad, como antes, los intereses sociales, políticos y económicos están en manos de unos pocos. Y este, como todos los roles en el campo del arte, se ajusta al modelo y exigencias económicas de quienes proporcionan esa influencia de valor y poder. El filósofo alemán Franz Hinkelammer, en su análisis de la carta a los romanos por parte de Pablo de Tarso, ve en el cumplimiento de la ley moderna una continuidad de la ejecución por figuras y roles con poder punitivo, tal y como sucedió con el procurador romano Poncio Pilatos en contra de Jesús. Casualmente la misma relación hecha por el crítico de arte canadiense David Balzer hacia esta figura dentro del campo artístico, como lo vimos anteriormente. Situación que Hinkelammer relaciona con la teología de la deuda de Jesús y su final a manos del procurador-curador del Imperio Romano. Es decir, que el rol del curador, así como otros roles, amén del médico y el comisario de arte, en tanto labor de vigilancia y control hacia objetos y posteriormente sujetos presas de administración y vigilancia, presuponen en sentido simbólico, histórico y concreto una falla de origen que es necesario revisar. Hoy en día el rol del curador ha evolucionado desde ese primer custodio y sanador de colecciones. Se debate entre la custodia de principios formales e institucionales y la tutela de objetos y personas. Desde los años 60 también incluye la producción de discursos individuales similar al cambio transicional del artesano medieval hacia el artista individual en la modernidad, empezando así el paradigma del curador artista, o como lo llamaría la crítica y curadora de arte brasileña Aracy Amaral en 1988, el curador estrella. Josephine Iglesias destaca esta evolución del curador como una figura que no solo conserva y administra colecciones, sino que también crea y da forma a discursos artísticos. Este nuevo tipo de curador se convierte en un artista en sí mismo, produciendo exposiciones que son obras de arte, fusionando el rol de curador con el del artista. Según Iglesias, esta transformación permite al curador contemporáneo no solo preservar el patrimonio cultural como en antaño, sino también interpretar y recontextualizarlo de manera innovadora y crítica,
aunque en su práctica, yo diría, se mantenga y se refuerce el ego propio del que busca la aprobación del sistema del arte y sus audiencias dentro de este campo en Occidente. Y aunque la palabra curador no siempre significó lo mismo, con el tiempo ha asumido una carga histórica que varía según su época. Así como alguien llamado Napoleón hoy podría sentir el peso de ese nombre, un curador moderno siente la historia de su rol desde su aparición como custodio y administrador de salud, fe, bienes y personas, hasta lo que representa y encarna hoy en día. Esto no quiere decir o esto no refleja el cómo el curador tutelaba, administraba y protegía objetos, obras de arte y luego artistas en la modernidad, al igual que los médicos y párrocos tutelaban comunidades racializadas en la época colonial. La relación es más que directa, es simbólico concreta y muy significativa. Desde los años 60, con la figura pionera de Harald Seaman, el curador ha adoptado un rol más independiente e inventivo, produciendo discursos y exposiciones que son obras de arte contemporáneas en sí mismas, gracias a la aparición de figuras que sentaron las bases para la práctica curatorial heterogéneas que hoy podemos presenciar. Artistas como Marcel Duchamp, Marcel Brudel, Andy Warhol, Félix González Torres e incluso Eliud Tizica han sido algunos de los personajes relevantes al desarrollo de este rol en la contemporaneidad. En resumen, el curador de hoy sigue una tradición que viene de Europa y se ha adaptado en América del Norte, pasando a Iberoamérica gracias al paso y transición de la medicina jesuítica y la botánico ilustrada. Ha evolucionado de tutelar personas a cuidar y tutelar arte y sus artistas, manteniendo una conexión histórica y cultural profunda con un pasado e historia que poco se ha indagado.